Otro de los clásicos, venimos hablando de clásicos hoy en esta emisión en Eso que Falta, y otro de los clásicos claros, si no el más claro, es Fuerte al Medio, así que ya están con nosotras Santi Marino y Agustín Espada para una nueva emisión de esta columna histórica clásica aquí en FM La Tribu, pero antes, permitime, Santi Marino, abrazar a la distancia a mi compañero Agustín Espada, que... Bueno, le estamos pasando un poquito bien, digámoslo, ¿no? En este resumen deportivo que nos damos los primeros minutos de Fuerte al Medio. Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Sí, efectivamente. Son horas de felicidad en Avellaneda, sin distinguir lados. Porque hay uno solo. Exacto. Así que bueno, nada, disfrutando y bueno, pensando en lo más importante que es volver al triunfo del fin de semana y clasificarse entre los 8, ¿no? Claro, eso ahora... Claro, sí. Yo voy a hacer un comentario porque mi familia tiene una parte en el rojo y otra Ella parte también es de en Avellaneda. Racing. Y está dividida la cosa, entonces yo compartí felicidad de una parte del sábado. No seas mentirosa, No, Maylen. pero la otra parte estaba triste. No podemos decir que Avellaneda es solo de un color. Tenemos que ser ¿A objetivos. dónde viven tus familiares de Racing? En Crucecita. Buah, los únicos 3 de Crucecita de Racing. Los únicos 3. Hay excepciones, Claro. excepciones que confirman la regla. Que no se arme una grieta en esta mesa, se los pido por favor. Yo soy neutra. No, por favor. Le mandamos un abrazo contenedor al 30% de Avellaneda. Está estudiado científicamente. Está estudiado. Mira, Sí, yo sí. te digo, ¿Está chequeado? Está chequeadísimo. El sábado recibí mensajes cual cronista, mi madre, que vive ahí en Avellaneda Centro, diciendo, esta ciudad es toda de rojo, no paran los festejos, no paran de volver toda la ciudad de rojo. Me lo dijo mi madre, que la verdad no le interesa en absoluto el fútbol, para nada, y tiene cierta tendencia a Racing porque de pequeña tuvo ciertos vínculos con ese club. Por lo tanto, me quedo con esa mirada. Yo no estuve en Avellaneda el sábado, vos, Agus, sí, ¿estuviste? Sí, claro, por supuesto. Estaba todo rojo, ¿no es cierto? Sí, bueno, lógico, ¿no? Partido de local, y haya totalidad de parcialidad roja, pero bueno, para los que transitamos toda nuestra vida en Avellaneda sabemos, incluso los hinchas de Racing lo reconocen, ¿no? Ellos pueden emparejar viniendo de Capital u otros lugares, pero lo cierto es que en Avellaneda y en zona sur del conurbano bonaerense somos mayoría. Lo puede, aprovechemos la presencia de un imparcial en esta discusión como Santi, que da clases en el conurbano bonaerense y puede reafirmar lo que digo. ¿Qué tal? Buenas tardes. 3 cosas voy a decir. Pensé que no terminaba todo rojo, pero veo que terminó ese programa. Gracias por la invitación. No, por favor, siempre nos gusta traer de otros equipos, ¿viste? Compañeros que puedan hablar de otras cosas. Agustín me enseñó, entre muchas otras cosas, que es cierto lo que él dice, todo verdad, todo cierto. Después de 17 años trabajando en la Universidad Nacional de Quilmes, recorriendo tanto en tren como en colectivo, como en auto, el trayecto desde la capital hacia el sur del conurbano bonaerense, que efectivamente Avellaneda es roja. De hecho, una de las bandas que sigue a Racing, porque no se sabe, tienen 2 o 3, ¿no? Tiene el nombre de un número de colectivo de Capital Federal, digamos. Yo sé, de River, digamos, no. Por supuesto que el fin de semana que viene hincharé durante un rato por Independiente, pero nada tiene que ver eso con desmentir o aseverar parcialmente esta afirmación. Efectivamente, Avellaneda es roja. En mi caso lo he podido constatar. De hecho, bueno, además yo ahora azarosamente transito en auto por la ciudad de Buenos Aires. En Villa del Parque encuentro una sede de Racing Club de Avellaneda. No sé. No, me gusta que digas lo de Villa del Parque y Racing, porque ahí es donde me parece se nuclea la mayor cantidad de hinchas de Racing, podríamos casi decir, y porque Independiente también tiene una sede en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo no es lo más relevante. En Flores. La calle Boyacá. No me consta.
Sin embargo, vos, me Santi, lo pasaba, desconocías, ponele, porque bueno. Yo lo desconocía, no así el resto de datos que digo, pero como ya le anticipé a Agustín, yo conozco la razón del triunfo independiente, exclusiva, y radica en que un amigo de mi hija Ana fue uno de los niñitos que salió de mascota con Independiente, vestido de amarillo, pero eso es otra cosa que debería hacernos enojar por otras razones, digamos. No estaba de rojo, estaba de amarillo como los otros 17 o 18 niñitos que salieron. Por pero el bueno, sponsor, yo si fuera claro. ese niñito, yo le adjudico a ese niñito la razón del triunfo y además que salga de mascota de aquí en adelante, me imagino. Claro, eso no se puede Por cambiar. supuesto. Estamos haciendo las gestiones. Muy bien. Bien, terminamos este momento deportivo, nuestro resumen de todas las semanas, claramente. Y ahora me parece que está bueno dedicarnos a un temón que sucedió este fin de semana, que sin embargo lo conocimos este fin de semana, pero que viene en realidad del 2024. No estamos hablando de estas noticias o esta denuncia sobre noticias publicadas a partir de una organización, podríamos decir, rusa, que supuestamente le pagó a ciertos medios de comunicación para publicar noticias en contra del gobierno nacional. Así es, hay que intentar distinguir las razones que nos llevan a analizar aquí en Fuerte al Medio esta temática, de todo lo que se ha dicho sobre esto. Hay que tratar de distinguir actores involucrados, hay que tratar de distinguir periodistas y medios de comunicación involucrados, y hay que tratar de distinguir de todo lo que se dijo durante el fin de semana para poder retomar aquí todo lo que no es soez, ¿no? Porque en Twitter se han dicho muchas cosas muy soeces durante las últimas horas sobre este tema y sobre muchos otros, pero en particular respecto de algunos periodistas, ¿no? Así que no lo haremos con esa línea, sino distinguiendo efectivamente lo que pasó a partir de la filtración de un informe de inteligencia ruso, primera cuestión para aclarar. Un consorcio internacional de periodistas reveló que un grupo de tareas de esa organización de inteligencia rusa llevó adelante una campaña, aparentemente una campaña masiva de desinformación en nuestro país, que habría tenido al gobierno argentino como uno de sus blancos, y efectivamente, conocido el fin de semana a partir de la filtración y de una investigación que llevaron adelante periodistas argentinos y una o dos organizaciones argentinas, la cuestión derivó no solo en una discusión sobre el rol de los periodistas y de los medios de comunicación, sino que les sirvió también al gobierno para agarrarse de una temática e intentar cambiar de agenda con las reacciones que el presidente Milei tuvo en torno a esta información. Que, insisto, tiene la necesidad de aclarar cuánto hay de desinformación, cuánto de operaciones de inteligencia que hicieron los medios y algunos periodistas en este marco, Agus. Sí, es súper interesante cuando hablábamos esta mañana con Santi del tema de la columna de hoy, sobre qué íbamos a hablar y analizábamos la posibilidad de hablar de este informe publicado por Chequeado. Nos parecía que era una buena oportunidad para trabajar el tema, porque lo cierto es que se han dicho muchas cosas que la nota y que la investigación no dicen sobre esto, ¿no? Y ese es como el primer punto súper necesario para destacar, ¿no? Que esta investigación, que parte de una filtración a la que accede un medio sudafricano, si no me equivoco, que es The Confident, y que es analizada por un consorcio de investigación periodística, porque no son todos medios de comunicación, sino que algunos son consorcios de investigación periodística, entre los que está, por ejemplo, Open Democracy, indica que el gobierno ruso, a través de sus servicios de inteligencia y empresas privadas asociadas, o a través de las cuales el servicio de inteligencia ruso vehiculiza ciertas actividades, habría influido en los últimos años, o habría llevado adelante en los últimos años, una campaña de instalación de noticias en distintos países de todo el mundo, entre los que está Argentina. Y empiezo con la primera aclaración. No es solamente en Argentina, sino que es en distintos países. El eco que tenemos en Argentina es básicamente porque acá se da desde el año 2024, como decía Santi, sobre todo a partir del posicionamiento del gobierno de Javier Milei en el conflicto entre Ucrania
y Rusia, no la guerra, mejor dicho, no ningún conflicto, es una guerra entre Ucrania y Rusia. Y por otro lado, me parece súper interesante la aclaración o la elección de la palabra noticias, ¿no? Porque no todo es noticia falsa dentro de lo que se publicó, sino que hay, como en toda actividad periodística, una actividad editorial de intentar mostrar o intentar proponer ciertos análisis o ciertas lecturas junto a noticias deliberadamente falsas, ¿no? Que eso es lo que califica como fake news. Pero hay un poco de cada cosa. Lo otro que sostiene esta investigación, que se publica, si yo no recuerdo mal, el jueves o el viernes en el portal Chequeado. El jueves, es que entiendo que el jueves. El jueves, 2 de abril, en Chequeado, es que esta empresa rusa llamada La Compañía invirtió algo así como unos $280.000 en la publicación de unos 250 artículos en una veintena de medios de comunicación. Reitero los números. $280.000 para publicar unas 250 notas en unos aproximadamente 20 medios periodísticos de Argentina. Hoy decíamos que es menos que lo que te da el Banco Nación como préstamo, si sos funcionario. Depende, claro. Depende de quién sos y a qué línea de crédito accedas. Claro, ¿no? exactamente. Ahora, hay algo que me parece súper relevante sobre lo que no se puntualiza tanto que de la investigación, que es que la investigación destaca todo el tiempo, e incluso la nota en Chequeado destaca todo el tiempo, que no se puede establecer que ese dinero, o sea, que no pudieron confirmar que esos $280.000 que dice una planilla, no estoy poniendo en duda la fuente, sino que estoy tratando de reconstruir el hilo narrativo de la cuestión. Esos $280.000 que dice la fuente filtrada de los servicios de inteligencia rusos, que se pagaron para la publicación de esas 250 notas, no es posible hacer la trazabilidad del dinero. ¿A qué me refiero con la trazabilidad del dinero? Con que los investigadores y los periodistas no pueden determinar si esa plata, si esa guita, para decirlo en criollo, la cobraron los medios o los periodistas que escribieron esas notas, siempre resaltando que no todas las notas están firmadas por periodistas y algunas están firmadas por periodistas falsos, ¿no? Digamos, lo que dice la investigación es, lo que se puede dar por cierto es que existió esta intervención, esta intención, este programa sistemático en distintos países que tiene en Argentina un capítulo particular, que tiene a Milei como foco, que tiene distintas aristas. Ahora, lo que no puede determinar, lo que no encontró la investigación es la forma de determinar que hubo periodistas que cobraron por ello o que hubo medios que cobraron por ello. De hecho, en la nota se destaca que muchos medios dicen, bueno, nosotros no sabemos cómo se publicaron estas notas, nosotros no cobramos por esto, y los periodistas que fueron contactados dijeron que ellos no cobraron. En algún caso hay alguna excepción que dice, sí, bueno, a mí me pagaron $300, $500 por pagar esta nota. Pero como introducción al asunto, es muy importante tener en claro qué dice y qué no dice esta investigación. Sí, ahí es muy importante lo que marca Agustín, que además le agregó ubicación geográfica al país africano donde se ubicaba, porque se hablaba en África como si no fuera un continente, ¿no? Esta cuestión. Después, la distinción entre el tipo de producto periodístico, ¿no? Del que se hablaba, ¿no? En algunos casos eran noticias, en otros casos eran notas de opinión. Y es bien interesante esto que marcaba Agustín de dar cuenta de que no hay posibilidad de verificar si se realizaron pagos y a quiénes, porque los registros incluyeron tarifas fijas para la publicación de contenidos. Por lo menos encontramos 3 contenidos, más allá de lo anecdótico que pueda resultar, además del contenido periodístico, la bandera de la barra de Huracán diciendo no a la guerra de Ucrania. Eso no contaría como contenido de los medios. Más o menos. Bueno, hay una intermediación, claro. ¿No? Es bandera y después puede salir transmisión de la medio, bandera, ¿no? claro. Exactamente. Ese tarifario habla de entre $350 o $3.100 por artículo, pero como marcaba Agus, no hay manera de distinguir si los cobradores fueron periodistas o medios.
Y este es un elemento interesante porque la imposibilidad de dar cuenta de la trazabilidad de los pagos es un dato de esta investigación, porque en algunas otras filtraciones muy significativas de información, con impacto político y comunicacional muy profundo, como Wikileaks, por ejemplo, sí había habido posibilidad de dar cuenta de trazabilidad, ni que hablar de otras filtraciones, como por ejemplo la de las cuentas offshore de distintos funcionarios y personas muy relevantes de la Argentina. Entonces, ahí hay una cuestión para marcar. La siguiente cuestión radica en qué medios fueron, ¿no?, los mencionados y en los que aparentemente se habrían publicado este tipo de notas y que pueden haber sido los que cobraron o bien pueden haber sido los periodistas. Entonces ahí en esa lista, con esos números que daba Agu redondos, se encuentran el medio que más contenido publicó habría sido Diario con Voz, con 37 publicaciones. Después el Destape, que es el más significativo en términos de niveles de audiencia de los mencionados, junto con Infobae, ¿no? Pero en orden de mayor cantidad de notas a menor, aparece Diario con Voz, que es un portal de noticias que fue desarrollado por Radio con Voz, pero no tuvo mucho éxito. De hecho, si yo no recuerdo mal, fue discontinuado hace algún tiempo. Después el Destape, Diario Registrado y Realpolitik, todos esos tuvieron más de 20, algunos casi 40. También medios que no son conocidos ni siquiera para nosotros que estamos involucrados, tenemos un consumo muy, muy intensivo de estos sitios o de la información, como podría ser Dos Bases, bueno, CIC5N, Big Bang News, Política Argentina, Enorsay, A24, La Patriada Web, y con menos ámbito financiero, Tiempo Argentino, Grito del Sur y El Ciudadano Web. En ese escenario, donde tenemos distintos tipos de medios, lo que se percibió fueron distintas reacciones. Por ejemplo, A24 notificó que iba a comenzar una auditoría interna porque no estaba al tanto ni de cómo habían sido publicadas estas notas, ni en qué contexto, mientras que en Infobae hay un caso bastante relevante, que es que el periodista involucrado reconoce ser el autor de las notas, pero desmiente estar vinculado a la divulgación, ¿no?, que es Juan Piceta, que hizo un hilo de Twitter donde decía que no conocía los objetivos de la divulgación ni de la investigación, pero daba cuenta de que las notas eran suyas, habían sido firmadas, había consultado fuentes, pero negaba la posibilidad de haber recibido dinero, como marcaba AUS. Otros sí reconocen haber recibido dinero. Después podríamos hablar de qué implica para un periodista cobrar $500 por una nota y qué habla de eso, de la situación laboral de los periodistas. Pero digo, es importante marcar las distintas reacciones por parte de los medios y de los periodistas de la divulgación de esta información. Sí, particularmente desde el fin de semana el Sindicato de Prensa de Buenos Aires está poniendo el ojo en la situación de Piceta, que además es secretario del sindicato, como periodista de Infobae, y está siendo señalado por el gobierno a través de distintos medios oficialistas como el responsable en Infobae, ¿no? Digamos que es donde más le duele, si se quiere, a cierta parte de la opinión pública que se haya publicado este contenido, e incluso al medio de comunicación no le debe agradar para nada aparecer al tope de ese listado de publicación de contenido prorruso, teniendo en cuenta la histórica cercanía de Infobae, no solamente con la Embajada de Estados Unidos, sino también con la Cámara Argentina de Empresarios en Israel, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que el CIPREVA pone el foco en esta cuestión, como diciendo, bueno, están aprovechando esta situación para atacar a un secretario del sindicato. Y por otro lado, digamos, también poner el foco en algo que dice Martín Becerra en esta nota de Chequeado, que es la cuestión de, bueno, cómo se trabaja y cómo se trafica con la información en los medios de comunicación, ¿no? Martín dice algo al ser consultado para esa nota, que es, bueno, es posible que alguna nota se le escape a algún editor en un medio de comunicación. Martín dice algo así como, bueno, le preguntan si se puede, si un redactor puede meter una nota sin que el editor la vea o sin que el editor se dé cuenta, y Martín dice que sí, que una nota se puede meter. Ahora, 250 artículos en 20 medios de comunicación con líneas editoriales distintas, con escala distinta, es medio complejo. Entonces,
ahí hay como una cuestión a tener en cuenta. Digamos, es imposible, para decirlo en criollo, que todos se hagan los boludos. Porque el volumen de la información filtrada o colocada en medios de comunicación marca que no hay muchas alternativas. Por otro lado, esto es la confirmación de algo que se viene discutiendo desde hace varios meses. Por ejemplo, FOPEA ya había publicado algunas cuestiones ligadas a intentos y a concreciones de campañas de desinformación, porque el trabajo de FOPEA hablaba de un video realizado con inteligencia artificial en el marco del conflicto bélico, que se había intentado y en algunos casos se pautó con algunos influencers o algunos medios de comunicación en redes sociales para que circulara en el país. Y bueno, digamos, este es otro ejemplo más, esta investigación es otro ejemplo más, que forma parte de explicar un mecanismo de intervención en la discusión política y pública que lleva adelante el gobierno de Rusia desde hace muchísimos años. Por ejemplo, pienso en Radio Sputnik, ¿no? Y en cómo Sputnik pautaba o compraba espacios en radio para difundir su noticiero en habla hispana. Hoy en día Sputnik tiene comprada la programación completa de una FM en Ciudad de Buenos Aires, que es FM Concepto 95.5. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de la confirmación de una actividad de guerra, por decirlo de alguna manera, del gobierno ruso, que tiene limitaciones en tanto y en cuanto sus efectos, en tanto y en cuanto también a quién se puede señalar como victimario, como culpable de estas situaciones, porque no se pueden terminar de determinar. Ahora, una última cuestión es que esto que hacen los rusos lo hacen las potencias mundiales. Hoy leo y cuando digo hoy leo, estoy dando el pie para leer el titular de una nota que se publicó el 31 de marzo, 2 días antes de la publicación de Chequeado en The Guardian, ¿no? The Guardian dice, la propaganda extranjera, un cable firmado por el secretario de Estado Marco Rubio respalda explícitamente la plataforma de Musk y sugiere que el personal, o sea, que la empresa colabore con la unidad de operaciones psicológicas del Pentágono. Las principales, bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que Marco Rubio está diseñando una estrategia de propaganda psicológica a través de redes sociales para financiar influencers que promuevan las posiciones estadounidenses. Entonces, probablemente no se publique una investigación de este tipo en sitios como Open Democracy o Chequeado, porque también tiene que ver con quienes respaldan a esos medios de comunicación y quienes hacen el financiamiento de esos medios de comunicación. No lo estoy normalizando ni estoy diciendo que está bien, pero lo que estoy diciendo es que esto forma parte de la disputa entre potencias internacionales y sin mencionar a China, ¿no? Sí, ahí hay una cuestión interesante para interpretar esto que plantea Agustín, que no es simplemente decir esto es más complejo o es parte de una película más larga, sino de tratar de evitar caer en la tentación de que todo lo multiplicado por Argentina da igual a Argentina. O sea, esto no se explica por Argentina en sí misma, más allá de las particularidades de los medios argentinos, de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, de la relación entre el gobierno y su política internacional, en las decisiones que ha tomado Argentina desde la asunción de Milei en relación a las relaciones internacionales. Recordemos la presencia de Zielinski en la asunción de Milei, porque si no nos vamos a quedar con una mirada corta, muy folclórica en el peor sentido de la palabra, digamos. Yo desprecio el uso del concepto provinciano cuando se usa para el análisis, cuando se usa para adjetivar un análisis, pero en este caso sería algo parecido, ¿no? Mirarnos nuestro propio ombligo y no identificar que estas dinámicas están en un contexto internacional de disputa muy profunda, y además que no es la primera vez que pasa. Recordemos que en Argentina ya ha habido campañas de este tipo, probadas y de grave injerencia, como por ejemplo el desarrollo durante la gestión de Kirchner mediante Cambridge Analytica, que fue inclusive admitida por el CEO de Cambridge Analytica en el Parlamento británico. Es decir, estas cosas suceden y más allá de los intereses
que se jueguen en Argentina y no deben ser leídas solamente en materia de medio de comunicación. Nosotros somos muy cuidadosos de comprender y de proponer conclusiones más allá de cuando acordamos o no acordamos, cuando discutimos con Agustino, cuando estamos en línea de acuerdo todos los que aquí participamos, pero somos muy cuidadosos de plantear conclusiones dentro del campo que más o menos conocemos, ¿no? Que es el de la comunicación, el desarrollo tecnológico, su vínculo con las democracias, etcétera. Claramente acá los efectos políticos son muy significativos, tanto los buscados por la propia organización rusa que lleva adelante este tipo de tareas en todos los países y elige a la Argentina como un caso más con 253 notas, sino también por el propio gobierno argentino. Durante esta mañana nos enteramos que la Casa Rosada suspendió la acreditación de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape. Es decir, les quitó la acreditación en Casa Rosada a los periodistas de esos medios, que todos integran la lista que yo leí hace un ratito de los que publicaron notas de esta campaña. Claro que es incompleta, porque la lista de medios que yo leí es mucho más larga que las que sufrieron el final de la acreditación de sus periodistas, y que claramente ahí hay un argumento. Dado esta situación, no se le renuevan las acreditaciones. Sabemos que el gobierno argentino tiene algún enfrentamiento con algunos medios en general y que se enfoca específicamente en los periodistas, como lo dijo Agustín en diciembre de 2023, y aquí hay una materialización de un efecto de este tipo de estrategias que no estaba buscado por la organización rusa, sino que está aprovechado por el gobierno argentino. Esto se sabe desde ahora, desde esta semana, de jueves, viernes, no se sabía con antelación, ¿no? El desarrollo de esta campaña. Sí, de lo de Rusia, sí. Bueno, como decía Agus hace un ratito, algunas organizaciones argentinas venían advirtiendo sobre la situación, como el propio FOPEA, ¿no, Agus? Sí, así es. Por lo menos ya hacía un par de meses que FOPEA había publicado una información en línea con lo que... A ver, lo que FOPEA publicaba era un poquito más chiquitito, era sobre la publicación de un video de un soldado ucraniano denunciando a Zelensky, bueno, unas cuestiones así, y bueno, nada, se publicaban los chats en donde se ofrecían pagos en criptomonedas para publicar ese video que era falso. Ahí sí están hablando claramente de una campaña de desinformación, pero, por ejemplo, el gobierno argentino ya había denunciado, el gobierno argentino de Milei había denunciado, creo no sé si a mediados o a finales de 2024, la detección de una red de espionaje o de gestión de noticias rusas tendientes a generar campañas de desinformación o de inserción de noticias puntuales. Esta mañana escuchaba que en 2024 lo contaba Jairo Straquia en Radio Con Vos, con Ernesto Tenenbaum, cómo lo habían... lo contaba Jairo Straquia en Radio Con Vos por aquel entonces, ¿no? Por ese 2024. Al aire en el 2024, claro. Al aire. Contaba cómo lo habían contactado representantes de empresarios rusos que estaban interesados en llevarlo a cubrir la cumbre del BRICS y a producir contenido periodístico alineado a los intereses rusos. Está el corte circulando, que incluso lo comparte el propio Jairo Straquia, ¿no? Que, bueno, ahí comenta las intenciones, las búsquedas, la oferta económica que llegó a tener y cómo fue esa reunión con esos enviados, con esos representantes del gobierno ruso, en la cual, bueno, no terminó accediendo a eso, pero tenía que ver con publicar información que beneficiara al gobierno ruso. Sí, también está en Twitter una narración similar de Daniel Firtman, periodista y divulgador científico, que también había sido contactado en algún momento del año pasado por una organización similar para divulgar el video del soldado ucraniano al que hacía referencia Agustín. Lo que vemos aquí entonces son estrategias de política internacional, claramente que exceden los intereses de la cuestión argentina, estrategias de divulgación de distintos tipos de contenido, notas con firmas inventadas, notas sin firma, de distinto tipo de contenido que tiene que ver con la invención de alguna
alguna situación, es decir, la divulgación de una mentira, efectivamente, la distorsión de algún dato para desarrollar algún tipo de viralización de un contenido contrario a un gobierno en particular, y la distinción de también cuáles son las terminales de esas estrategias, ¿no? Porque en algunos casos son periodistas a quienes se los contacta directamente y se les ofrece 1.000 o 300 o 2.000 dólares, o bien de algunos influencers que en este contexto de expansión de las redes, desintermediación de las fuentes informativas, que son además muy bien consumidos y recibidos, sobre todo por los públicos jóvenes, como conocemos, pueden funcionar como los agentes aceleradores de la rotación de esos contenidos. En algunos casos aparecen en medios reconocidos, con audiencias muy masivas, financiados por publicidad oficial de gobierno, es decir, por publicidades de comerciales también, es decir, firmas muy emblemáticas, o sea, marcas muy emblemáticas, y en algunos casos son portales basura que solo sirven para divulgar este tipo de contenidos. Es muy difícil para las audiencias distinguir estas cuestiones, sobre todo pensando que la audiencia parte de una base, que es que querer confirmar aquello que piensa y tiene una idea preconfigurada que va a confirmar, y entonces cuando el contenido es muy empático con aquello que la audiencia piensa, es muy difícil distinguir, y además porque en algunos casos, y esto con el desarrollo tecnológico se va profundizando, es muy difícil distinguir ya hoy por hoy cuando un video está realizado por algún tipo de automatización, inteligencia artificial, etcétera. Entonces claramente las guardias están bastante bajas y es muy complejo, y es una intervención, más allá de la intencionalidad política del espionaje internacional ruso, es claramente una lesión para el debate público democrático y una lesión bastante certera, porque es muy difícil tener cortafuegos y paraguas para defenderlo, tanto en el plano institucional como en el plano de la audiencia y los conocimientos que debe tener. Santi, Agus, si les parece, cerremos acá. Obviamente va a ser algo que seguiremos tratando. Pienso también en esto que ustedes decían de los Wikileaks y demás, que bueno, son temas centrales, y también pensaba así rápidamente en el vínculo directamente de algunos países o algunas embajadas con periodistas individuales, ¿no? Digo, porque eso también se escucha al aire. Obviamente estamos hablando de un caso distinto porque acá hay otro tipo de organización, me parece que es diferente, no es un país invitando a una periodista o a un periodista a ese país o a ese territorio, sino que son cosas distintas, pero me parece que un poco lo que ustedes decían al principio, todo esto parte de la base de las condiciones materiales de los y las periodistas, e incluso de, cómo se financian los medios, ¿no? Que es la gran pregunta quizás que lleva adelante fuerte al medio en todos estos años. ¿Les parece que nos encontremos la semana que viene? Perdón, Santi. Sí, decía, para recomendación de lectura fue mencionado por Agus, está Wikimedia Leaks, un libro que ya tiene sus añitos, de Martín Becerra y de Sebastián Lacunza, para ver que esto no es demasiado nuevo, los vínculos embajada, periodistas, medios, noticias, para profundizar mientras preparemos la siguiente columna. Abrazo grande, Santi, Agus, nos vemos la semana que viene. Que tengan linda semana. Nos vemos, un abrazo. Buena semana, un abrazo. Pasaron Santiago Marino y Agustín Espada aquí al aire de FM La Tribu en Eso que Falta, charlando un poco sobre estas denuncias y estos informes a partir de publicaciones que se realizaron en distintos medios de comunicación. Se supone influenciados por espías rusos. Digo palabra espía y me suena rarísimo. Enseguida volvemos porque ya llega Noamí Kiosa Suazúa. En